migración. Y esto, por supuesto, nos convoca a todas y todos. Y es que les quiero contar que la semana anterior, 150 trabajadores agrícolas migrantes llegaron a Canadá bajo el programa de trabajadores temporales, o también llamado PETAT. Pero ellos no son los únicos. Estos trabajadores se sumaron a otros 2.500 que han ingresado al país paulatinamente desde inicios de enero. Y la expectativa, la verdad, es que es mucho más grande. La expectativa es que este año, en el 2023, lleguen a 26.000 trabajadores que puedan entrar al país, a Canadá, con el contrato de aproximadamente 2.000 empresas. Cuando digo expectativa, me refiero a la expectativa de los gobiernos, que ha sido el acuerdo bilateral que se ha propuesto. Recordemos que el PETAT es un programa migratorio que lo que está permitiendo es que empleadores canadienses contraten a trabajadores inmigrantes de países con los que se tenga el acuerdo para ocupar puestos de trabajo temporales y abordar así una escasez de mano de obra que existe en el país, que existe en Canadá. Parte de estos países que tienen este acuerdo bilateral es México, y la verdad es que forma parte importante de este acuerdo. Así que muchos de ustedes que nos están escuchando o conocen o son trabajadores inmigrantes que han tenido una u otra experiencia migratoria y a quienes les invitamos a participar de este programa. Hoy les quiero decir que tenemos un panel de conversación y lo tenemos junto a Luisa Ortiz. Ustedes ya la conocen porque hemos conversado con ella en otros programas. Aquí es organizadora del Migrant Worker Alliance for Change, o la Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio. Y también tenemos al padre Antonio Hilas, que también ustedes le conocen, pues se ha reanudado un programa semanal con él en el que nos cuenta acerca de su proyecto, un proyecto que construye con muchas manos más, es el Migrant Farm Workers, que es un programa que brinda apoyo a varios trabajadores agrícolas temporales en la zona del Niágara. Particularmente donde él trabaja es en Bingsville, desde la iglesia anglicana de San Albans. Estoy bien, padre Antonio, en este momento, me permiten un segundito, voy a darles la bienvenida acomodando algunas cositas técnicas que estamos probando. Espérenme un ratito. Y a toda nuestra audiencia de antemano les digo que ya pueden comunicarse con nosotros. Vamos a empezar con Luisa, a ver si la podemos escuchar. Hola Luisa, ¿cómo está? Hola Daniela, hola padre, muchas gracias por invitarme otra vez aquí. No, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación para hablar sobre migración, porque hoy vamos a dar algunas perspectivas o a conversar un poco sobre lo que significa la migración temporal. Padre Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Saludos Daniela, Luisa, muchas gracias por la invitación para poder dialogar en este espacio sobre temas muy importantes para nuestra comunidad latinoamericana y trabajadores aquí en el Canadá. Muchísimas gracias a los dos por participar. Comentábamos hace un momento con nuestra audiencia que la semana anterior llegaron un grupo grande de trabajadores migrantes agrícolas temporales desde México. Se integran a otros 2.500 que han estado entrando en esta temporada desde el mes de enero. Y esto nos invita a tener una conversación sobre cuáles son las condiciones en las que están migrando, bajo qué características. Y quisiera empezar, padre Antonio, tal vez con usted, si nos cuenta un poco de lo que usted ha visto en esta llegada, en este 2023, y después podamos profundizar también, Luisa, con usted acerca de algunas perspectivas o observaciones que podamos dar sobre la migración temporal. Padre Antonio, ¿qué es lo que usted ve en su experiencia directa con los trabajadores allí? Nuestra experiencia ha sido que un número de trabajadores agrícolas migrantes ha entrado a Canadá, ya no bajo el PETAT, el programa de 8 meses o 9 ahora por el COVID. Esta temporada estamos en lo que llamamos la temporada de invierno. El Migrant Farm Workers Project este año hizo su segunda temporada de invierno porque ya desde el año pasado nos dimos cuenta que en nuestra región del Niágara hay un censo de aproximadamente 280, hasta yo diría hasta un número de 300 trabajadores que permanecen aquí durante la temporada de Navidad y de Año Nuevo porque han ingresado al país no bajo el programa de PETAT, sino que están ahora inmigrando. Los agricultores o empresas agrícolas han estado contratando trabajadores en la agricultura, ya no bajo el PETAT, sino bajo programas de un año, de visas de un año o 2 años. Este es un cambio en la forma de migración. Luisa, usted que está relacionada con la defensa de inmigrantes, ¿qué ha visto en esta época?
Sí, como dice el padre, hemos visto un aumento desde el año pasado en la región del Niágara y en la región también de Leamington, Essex, Simcoe, que son los lugares donde más frecuentamos, pero también en BC, en diferentes provincias, los empleadores están cambiando del PETAT a, a contratar agencias o contratar directamente a los trabajadores con contratos de 1 año o 2 años. ¿En qué situación le ponen este tipo de contratos a los trabajadores desde el punto de vista de migración, de movilidad, Luis? Ujú. Es muy similar al final de cuentas, si vienen con el petado, si vienen con estos, medio de estas agencias privadas, la temporalidad es la misma, solamente que están más tiempo separados, son periodos más largos y tienen acceso a vacaciones, pero son vacaciones que ellos las tienen que pagar para poder regresar a sus países y luego volver a venir a continuar con su contrato, pero los riesgos o la explotación por la temporalidad es la misma. Padre Antonio, el que, por ejemplo, existan estos programas de 2 años o de más tiempo, ¿cómo impacta desde lo que usted ha podido ver en, por ejemplo, el tema del arraigo familiar? ¿Qué pasa con eso en estas nuevas condiciones que se están popularizando más en migración? Bueno, yo siempre he dicho que el primer trauma que sufre un trabajador agrícola migrante no solamente es inmigrar, tener que emigrar a trabajar a Canadá, sino la separación familiar. Es el primer trauma, lo sepa él o ella, se dé cuenta él o ella, aunque no se dé cuenta al momento, el separarte de tu familia, que es tu vínculo primordial, es un trauma. Así sea Ujú. por necesidad de trabajo o cualquier otra necesidad de migración. Así que ese vínculo familiar al romperse por tener que migrar a trabajar ya es un trauma. Así que hay que bregar con eso y moverse hacia adelante, porque hay otras necesidades y cuestiones. Tanto el que entre con una visa de 1 año, de 2 años, o el trabajador que venga por un máximo de 8 meses, las condiciones, a mi entender, son similares porque vienen a realizar el mismo trabajo agrícola, las mismas granjas, las mismas fincas, viñedos. Así que el trabajo es idéntico, solamente la manera de emigrar al país es la diferencia. Y ojo, porque hay un intermediario, no en todos los casos, pero hay agencias o personas que sirven sobre el aspecto migratorio y son intermediarios, son los que reclutan, promocionan el traer a estos trabajadores aquí a Canadá. Y es muy importante que el trabajador o el potencial trabajador agrícola esté bien asesorado cómo va a ser su remuneración aquí en el país y otros beneficios, incluyendo el de vivienda. Gracias, Padre Antonio. Luego quiero profundizar un poco más en el tema del tiempo, si es que hay alguna incidencia ahí, pero ahora, Luisa, usted decía hace un momento, las condiciones son las mismas o son similares en ambas formas de migración. Esas mismas condiciones a las que nos referimos, ¿cuáles son? Entiendo que hay se está bregando por que haya más acceso para la residencia permanente, etcétera, porque se alega que estas son visas que les ponen en situaciones vulnerables. ¿Por qué? Ellos vienen a las mismas casas, no vienen a casas diferentes, aunque vienen con contratos más largos, viven en donde mismo, trabajan en donde mismo. La diferencia es que algunos empleadores creen que pueden hacer de las suyas, por así decirlo, cuando vienen, los trabajadores no vienen respaldados con el gobierno. La realidad es que los trabajadores, especialmente los trabajadores mexicanos que vienen con el PETAT, tampoco son respaldados por el gobierno al final del día, porque aunque ellos sí tienen acceso a hablar al consulado, el consulado lo que los trabajadores dicen es que no tienen apoyo de los trabajadores y es por eso que el apoyo que hace el padre en Niágara es tan importante porque no siempre llega la ayuda que los trabajadores piden a los consulados. Entonces vengan con el PETAT o vengan con contratos de 1 o 2 años, la precariedad es la misma. Y como dice el padre, el sentimiento de separación y las consecuencias que eso tiene, la separación familiar,
es lo que los trabajadores hablan todos los días, todo lo que ellos pierden de no estar con su familia por años, es, no se puede pagar pues con nada más que con la residencia permanente. Y acerca de lo de la residencia, los trabajadores que vienen con contratos de 2 años, hay un programa que se llama agroalimentario o el AgriFood Program. Es un programa piloto, pero que está solamente diseñado para los trabajadores que vienen con contratos de 1 o 2 años, con muchísimos requisitos. Entonces, aunque pareciera que hay un camino a la residencia para estos trabajadores, la realidad es que no es así, porque para este programa necesitan, uno, que el empleador dé el visto bueno, que los apoye a hacer la aplicación, que los trabajadores hablen inglés, que pasen un examen del nivel 4 de inglés, y otra serie que prueben escolaridad de bachillerato en nuestros países. Entonces son muchos requisitos que la gran mayoría de trabajadores del campo no pueden cumplir. Eso que usted comenta es importante, ¿no? Porque a veces cuando leemos la noticia dice, hay alguna ruta para que las personas que tienen 2 años puedan tener un camino hacia la residencia, pero después es importante como ir un poco más desmenuzado, ¿no? Y saber qué es lo que tienen esos programas, que son además pilotos, ¿verdad? Y son para números limitados de personas, Luisa, ¿es así? Sí, me parece que el límite son 2,000, hay 2,000 vacantes. Este programa se abrió en el 2020, si no me equivoco, y se cierra en principios de este año, pero es tan difícil lograrlo que solamente han aplicado desde que se abrió hasta el día de hoy 347 trabajadores. Entonces, aunque se haya ampliado el cupo, la verdad es que la aplicación es difícil de lograr. Exacto, aunque todavía no se amplía porque pues no hay, ni siquiera se ha llenado. O sea, es muy bajito el porcentaje de personas que, uno, se animan a aplicar y dos, que pasan la aplicación, que tengan todos los requisitos. Luisa, Padre Antonio, esta plática a mí me parece interesante en la medida en la que desde hace rato veníamos conversando, porque hemos tenido varios programas sobre migración. Decían muchos que el tema de que los trabajadores migrantes temporales estén una temporadita aquí y luego la otra temporada allá y luego otra vez regresan y están aquí y se van y tienen esta dinámica por años, los desarraiga de sus familias, de las oportunidades de construir pues sus hogares de maneras más cercanas, ¿no? Pero me pregunto ahora si es que estos programas que amplían ese espacio de tiempo y nada más son temporales igualmente, eh, fragmentarían más el arraigo o no necesariamente. Me gustaría preguntarse esto a los dos. Padre Antonio, tal vez si empezamos con usted. Bueno, yo siempre he dicho, ojo, cuando decimos temporales, ¿son temporales aquí o en su país de origen? Yo Sí, diría que son temporales en su país de origen porque pasan más tiempo en Canadá que en su país de origen. Por ende, si vamos a hablar que son temporales, yo diría son temporales en casa porque la mayor parte de su carrera de trabajo agrícola la pasan aquí en Canadá, vienen por 20, 25, 30 años a trabajar para poder cotizar su pensión y generar sus ingresos para mantener a su familia en México, pero ellos o ellas pasan la mayor parte de su vivencia, de su vida humana, la pasan con colegas aquí en Canadá, aguantando fríos y las vicisitudes de la vida en el país, y de una manera marginada porque el sistema temporal no permite arraigo, no permite que nuestros trabajadores y trabajadoras temporales, llamados temporales, echen raíces en el país. Por ende, pueden haber estado viniendo 20, 25 años y nunca echaron raíces en este país por la migración al revés, tener que regresar a casa por un mínimo de tiempo para volver a ingresar temporalmente a Canadá. Y al final del cuento, al final del día, cuando voy a cotizar mi pensión, tengo que regresar a mi país porque no puedo gozar de los beneficios de pensión, salud médica aquí, porque el programa de PETAC no me provee una vía a una residencia permanente, si es que yo quiero, porque hay que decir, no todos quieren quedarse en Canadá, pero hay el que quiera quedarse, el programa sería muy injusto porque no
da esa vía a una residencia permanente a un trabajador que ha pagado impuestos en este país toda su carrera, toda su vida laboral, ha pagado impuestos como un ciudadano o residente permanente. Luisa, ¿usted qué opina de eso? Sí, para complementar un poquito lo que dice el padre, los trabajadores dicen estamos en limbo en los dos lugares. Estamos en el limbo cuando estamos en nuestro país y estamos en el limbo en Canadá porque no pertenecemos a ninguno de los dos. O sea, cuando regresan a México o a Guatemala, del país de donde sean, es muy difícil para ellos obtener trabajo allá porque su experiencia laboral está en Canadá. No tienen acceso al seguro social, a la salud, porque están asegurados, pero están asegurados en Canadá solo cuando están en Canadá. Sus familias no están asegurados en nuestro país porque solo los trabajadores están asegurados en Canadá. Pagan impuestos a los que no tienen acceso, como el seguro de desempleo. Semana con semana les descuentan y ellos no tienen acceso porque no tienen residencia. Y como dice el padre, muchísimos trabajadores dicen, yo no quiero vivir aquí, yo quiero estar en mi país, yo soy mexicano, guatemalteco, salvadoreño, pero la residencia permanente les da esa opción. Es por eso que nosotros luchamos, porque ellos tendrían la opción de decir, vivo o no vivo, pero tienen acceso a los derechos primarios a los que todas las personas tenemos aquí, los que tenemos papeles permanentes en Canadá, tenemos acceso. De ahí que sale esta frase de si son buenos para trabajar, también son buenos para quedarse, ¿no? Exacto. Quiero invitarle nuevamente a nuestra audiencia. Se me acaba de ir una llamada de la audiencia, pero si ustedes quieren participar con su opinión, como ustedes saben, sus opiniones o sus experiencias, cualquiera sea el caso, pueden llamarnos al teléfono de cabina 416-785-0680. Una disculpa por la llamada que se fue, pero si me vuelve a llamar le podemos dar salida ahora o escribirnos a nuestro WhatsApp 416-577-0228. De hecho, nos han escrito. No va tanto con el tema, pero sí lo voy a compartir a la audiencia. Nos escriben por nuestro WhatsApp y dicen, les cuento que mi esposo se graduó del Humber College de electricista hace 3 años y no consiguió trabajo. ¿Será porque tiene 64 años? Ahora mi hijo tiene 23, se graduó de ingeniero civil, también del College George Brown y está aplicando, pero nada. Ojalá encontremos a alguien que nos contrate, somos ciudadanos canadienses. Pues si para ciudadanos canadienses es tan complejo hacer este proceso de adaptación, imagínense para trabajadores que tienen una visa o un estatus migratorio mucho más vulnerable. Estamos en un momento importante porque se decía que el año 2023 podría haber anuncios de parte del gobierno federal respecto al tema de la migración. Primero, preguntarle, Luisa, si es que sabemos algo. Sabemos que muchas organizaciones siguen bregando por ampliar las posibilidades para los trabajadores, incluso para las personas sin estatus migratorio. Y Padre Antonio, después preguntarle a usted si es que las personas que están viniendo en estas conversaciones amplias y directas que tienen con usted han pensado o desean algún tipo de cambio migratorio. ¿Qué tal si vamos con usted, Luisa? Sí, pues lo que sabemos es que tuvieron el retiro de invierno en Hamilton. No me acuerdo exactamente qué fecha, pero fue los últimos días de enero, donde tuvimos una manifestación de más de 250 personas y lo que estábamos peleando y lo que seguimos peleando es el estatus para todos, como dijiste, pero es porque hace más de un año, hace 13 meses, el primer ministro dijo que iba a abrir un programa para regularizar a las personas que no tienen papeles. Entonces queríamos asegurarnos que en la agenda de ese retiro estuviera el tema de regularizar a todas las personas sin estatus aquí en Canadá, pero en paralelo estamos luchando para que el estatus sea para todas las personas, sin importar cómo llegaron, cuándo llegaron, qué idioma hablan y cuál es el estatus que tienen ahorita en Canadá. Padre Antonio, las personas que están llegando desean, o en esta conversación directa que tienen, que me parece valiosísima, desean cambios, están pues cómodos con esto. ¿Qué es lo que dicen ellos? A los trabajadores y trabajadoras que servimos hay un porcentaje, hay un número que en su visión de mundo le gustaría que sus hijos e hijas pudiesen estudiar y vivir, hacer de Canadá su país de residencia. Hay un número
no muy grande. Yo llevo 4 años aquí en la zona del Niágara y el número en sí no es muy alto, pero sí hay un número, aunque sea pequeño, que sí desea hacer su realidad, su vida con su familia aquí en este país. Y también aquí la diócesis anglicana, nuestra política, la política de la obispa es que hacemos un llamado a la residencia permanente para todo migrante, esté en este país irregularmente o no importa cómo llegó a las costas canadienses, ha llegado al país. Nuestra política humana es de que haya residencia permanente para el que la esté solicitando. La vasta mayoría de los trabajadores y trabajadoras que servimos aquí en el Niágara no me dan a entender que quieren inmigrar, que desean quedarse aquí permanentemente y está bien, uno respeta esa voluntad, ¿verdad? Propia, esa autonomía, hay que respetarla, pero mi dicho es, y el de la diócesis, así haya un solo trabajador, así haya una sola trabajadora que quiera la residencia permanente y quedarse en este país, tiene tanta voz como cientos o miles. Así que, así sea una sola persona migrante que quiera la residencia, tenemos que abogar y luchar para que haya esa avenida, porque al final del día es un tema de justicia, ¿verdad? De justicia social para el ser humano. Y yo como sacerdote, en mi pacto bautismal como sacerdote y cristiano, es que tenemos que salvaguardar y velar por la dignidad de toda persona. Y así sea uno, abogamos porque haya una avenida para la residencia permanente. Luisa, ¿cree que esta marcha que hicieron para tratar de asegurarse, como usted decía, de que esto esté en agenda, tenga buen fin, pero ya pronto? Porque, como usted mismo dijo, lleva muchísimo tiempo esto discutiéndose. Han habido muchísimos rallies que se han hecho en distintas ciudades del país y más. Sí, no sabemos y tenemos que seguir poniendo presión. Entonces, esperamos que pase pronto, pero tenemos que seguir presionando y al final del programa puedo pasar los enlaces que tenemos. Tenemos enlaces en español donde la gente puede meter sus datos y no importa el nombre que pongan porque sé que muchos trabajadores les preocupa mantener su anonimato por miedo a perder su trabajo o a que no los llamen la siguiente temporada. Entonces pueden poner cualquier nombre, lo que es importante es que pongan un código postal de Canadá y automáticamente se les va a enviar un correo electrónico a los miembros del Parlamento. Entonces esa es una forma en la que los trabajadores y migrantes en general pueden participar para seguir presionando por la residencia para todos. Una presión que todavía no tiene fechas, entonces estamos mucho a la expectativa. No, tenemos que seguir poniéndolo en la mesa y saliendo las noticias y hablando. Y el último proyecto hay dos últimos proyectos. La última vez que hablamos te platicaba que los trabajadores que hablan español hicieron una petición para el gobierno canadiense y el gobierno mexicano, que ya tiene más de 300 firmas, está en inglés y en español pidiendo, entre otras cosas, la residencia permanente, pero una casa digna, igualdad de derechos laborales, acceso a pensiones más dignas, acceso a los impuestos que ellos pagan, etcétera, pero también puedo compartir el enlace. Y por último, creamos un proyecto que se llama el menú secreto, que les puedo compartir. Es un menú donde ahora está en los restaurantes, usas el QR para ver el menú del restaurante donde estás. Y este menú secreto te va a enseñar la realidad que viven los trabajadores agrícolas de los pesticidas, que a veces los trabajadores han fallecido por contacto con pesticidas, con accidentes en el trabajo, el tipo de casas en las que viven, o sea, quiénes son los que producen nuestros alimentos, pero al final es para tomar acción y hay un botoncito donde pueden mandar un tuit o pueden firmar la petición por la residencia permanente, pero con mucho gusto les comparto, tiene subtítulos en español para que compartan el menú secreto, que es el último proyecto de los trabajadores agrícolas. Lo estaremos compartiendo también en la descripción de esta entrevista porque le quiero comentar a nuestra audiencia que está en este momento siendo grabada, pero se transmitirá también en nuestras redes sociales y ahí nos encuentran como CHHA 1610 AM.
Ahí Luisa nos va a compartir videos que los vamos a estar añadiendo en esta entrevista. Quisiera preguntarles a los dos, antes de llegar a la parte de servicios que da de un proyecto muy bonito que es el que maneja el Padre Antonio, y también de derechos que sostienen con muchísima fuerza la organización donde trabaja Luisa. Antes de llegar a eso, les quisiera preguntar sobre esas reflexiones que la han hecho ya a lo largo del programa, pero si lo pudieran enlistar en puntos, así como esto es algo en lo que por lo menos ustedes a título personal creen que haya que reflexionar cuando hablamos de migración pues humana en términos de derechos humanos, ¿qué es lo que dirían? Padre Antonio. En primer lugar, los seres humanos tenemos derecho al planeta Tierra, la madre Tierra. Las fronteras se crearon luego y los países tenemos derecho a inmigrar, a migrar, sea voluntariamente como inmigrante o migrante o involuntariamente como refugiado o refugiada. Eso es un derecho humano, el poder migrar. Y también, hablando específicamente del Canadá, esta es la ola. Si miramos la cantidad de migración que este país necesita, su mercado laboral, una población joven, estamos en la ola y es por ende que las organizaciones que están a favor de la residencia permanente y velan por los derechos de los migrantes, estamos en la ola. Si algún impacto podemos hacer con el aparato político de este país, es ahora porque es que se está hablando a nivel federal de cómo vamos a reglamentar o a regularizar los que ya están aquí y los que necesitamos que migren para las diferentes industrias del país. Así que estamos en un tiempo bueno, estamos en esta ola migratoria que el país necesita, pero tenemos que velar que sea de una manera justa a los que ya están aquí como a los que quieren venir y a los que hemos hecho de este país nuestro hogar. Y ahí nuestra población latinoamericana tenemos que velar que sea justa esta reglamentación, porque sabemos que la barrera primordial, como hemos visto en el programa piloto y en otros programas para migrar al país, es la barrera del inglés o el francés. Un trabajador agrícola con una escolaridad elemental, un requisito de idioma como el que se impone, es muy improbable que un agricultor, una agricultora pueda llegar al número de calificación de idioma que se necesita para migrar. Así que tenemos que dejarle saber eso a las autoridades, a la legislatura, al parlamento, a los secretarios, que sí, es muy bueno que abran las puertas y se regularice, pero tenemos que tener los pies en la tierra y salvaguardar la dignidad tanto del que inmigra profesional como los ingenieros, científicos, inversores, pero también el trabajador agrícola tiene los mismos derechos que esas otras migraciones y la misma dignidad, porque al final del cuento somos todos seres humanos criados a la imagen de nuestro creador, somos iguales. Gracias, Padre Antonio. Luisa, ¿cuáles serían esas reflexiones que usted daría? Es la igualdad de derechos, principalmente la igualdad de derechos. Estamos aquí como sea que hayamos llegado y nos merecemos como humanos tener igualdad de derechos, acceso básico a la salud, acceso básico a la educación. No es posible que haya niños que estén sin escuela porque no tienen estatus o porque sus papás no tienen estatus. Son cosas básicas a los que todo mundo como ser humano tiene que tener acceso, y la residencia permanente no es solo vivir aquí en Canadá, es tener acceso a esas opciones, a esos derechos y tener opciones, incluso hasta poder levantar la voz, poder quejarte. O sea, en el caso de los trabajadores agrícolas, el quejarse es un riesgo de que los corran, de que los regresen a México, porque los empleadores O de tienen que el no los poder, vuelvan a pedir. o que no los vuelvan a pedir.
porque el sistema está hecho para que los empleadores tengan ese poder. Entonces, el tener residencia permanente quita ese poder de los empleadores y le da el poder a la gente para poder levantar la voz y decir, no me gusta la casa donde vivo hay animales muertos abajo, duermo en una litera. Y la otra cosa es, mucha gente cree que al tener residencia permanente, los trabajadores agrícolas se van a salir de las granjas y van a trabajar en otras cosas. Con los trabajadores que hemos hablado, muchísimos dicen, no, yo soy un trabajador del campo y voy a seguir trabajando en el campo, pero necesitamos condiciones justas y condiciones humanas. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estas reflexiones que me parecen bien importantes, sobre todo ahora que están llegando tantos de nuestros hermanos y compatriotas a Canadá, que están llegando en estas condiciones laborales y en estas condiciones migratorias, y reflexionar sobre eso. Y si quisieran contárnoslo también de primera mano, que mejor, estamos con las líneas abiertas. Pero quisiera pedirles también a los dos, que han estado sirviendo tanto de distintas maneras a los trabajadores agrícolas, sobre todo temporales, pues pedirles la información de los proyectos. Empecemos, Padre Antonio, con este proyecto de Farm Workers que tiene usted, y donde además atiende cada día jueves, me parece, jueves, ¿estoy correcta?, a todos los Sí, migrantes de allí. sí, Migrant Farm Workers Project, esta temporada estamos en nuestra temporada de invierno, la cual corre cada 2 semanas, no es semanaria, cada 2 semanas el centro de apoyo en la parroquia St. Albans en Beamsville, 4341 Ontario Street en Beamsville. Ahí el centro de apoyo a las 4:30 abre sus puertas hasta las 7:30, y bajo un solo techo tiene acceso a diferentes programas. Esta temporada continuamos con nuestro salón café, nuestro salón de bienvenida. Cuando el trabajador, la trabajadora llega a nuestro centro, le recibimos sea con una sopa caliente, un bizcochito, café, refresco. Es todo un centro de café donde ellos pueden socializar, comerse algo, tienen acceso al wifi, y lo más importante es socializar, ¿verdad? Que salgan de ese ambiente de trabajo, 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 y puedan venir y verse también con trabajadores de otras granjas, de otros invernaderos. Así que es un servicio que ha sido un éxito rotundo desde que se comenzó la temporada pasada. En abril, el día 30 de marzo, terminamos la temporada de invierno. Ya comenzamos semanariamente a servir a nuestros trabajadores y trabajadoras. Y en el centro de apoyo está nuestro servicio de abarrotes, la cual se suple con productos mexicanos, latinos. También está la tiendita de ropa, la cual le llamamos tiendita, pero es Por gratis. decir. Ujú. Es por decir, la tiendita es gratis y ahí hay acceso a ropa y a otros utensilios. Muy importante también la clínica médica. Quest, nuestra clínica compañera, un compañerismo que comenzamos el año pasado, están corriendo las clínicas, y ya no tan solamente la clínica es como cuando iniciamos el programa con médicos voluntarios que venían una vez al mes, sino que ahora hay seguimiento, ¿verdad? El trabajador o trabajadora que necesite servicio médico puede venir al centro. Tenemos traductores y traductoras. El español, inglés no es una barrera. Nuestros traductores están ahí para asistirle traduciendo, y también cruzarle la calle si hay una receta que llenar. Ahí puede ir el trabajador con el intérprete y también obtener su receta médica. También nuestro programa de bicicletas comenzará ya esta temporada en abril, pero ya José Luis llegó de México y está en el taller. Es también un programa de mucho éxito, ya que la bicicleta es el modo primordial privado del trabajador y trabajadora para moverse aquí durante la temporada. Y por último, también el cuidado pastoral y el servicio sacramental, que yo como sacerdote le puedo brindar al que necesite en su peregrinación espiritual y de fe. Si necesita ese espacio de espiritualidad, estoy y estamos para servirle. Así que cualquier cosa que necesite, acuérdese por WhatsApp 787-241-4614, 787-241-4614. Ahí me puede conseguir
Y para la clínica médica con Moisés, si necesita atención médica, puede mandarle un WhatsApp al 905-328-1546. 905-328-1546. Y para el que tenga un issue de algún problema laboral, legal, referimos a la clínica legal de St. Catharines, donde Aidan Johnson, el director de esta clínica legal, está ahí para atenderle con su equipo de abogados y de abogadas. Y si es un problema de índole legal, puede llamar al 905-933-8182. Repito, 905-933-8182. Para cualquier asunto legal, ahí le pueden atender. Padre Antonio, muchísimas gracias por toda la información que sabemos. Además, usted nos la comparte desde ahora en un segmento que tiene con Marcelita Flores en el programa En Compañía Contigo, que empezaron la semana pasada, ya nos había compartido un montón de información. Tenemos una llamada. Padre Antonio, me voy a quedar con los números y le voy a invitar a la gente a que si quiere que les vuelva a decir, los tengo aquí para que lo puedan revisar o pueden entrar a nuestro Facebook y ahí también van a encontrar todos los números. Luisa, antes de preguntarle sobre cómo podemos acceder con usted a los servicios que dan ustedes, quisiera dar entrada a una llamada al aire. Vamos a ver si es que le escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Trabajadores indocumentados de la construcción, pero que se espera un programa más amplio. Yo pienso que si estos trabajadores que están acá indocumentados van a obtener regularización, pues también los trabajadores agrícolas podrían hacerlo con más derechos, puesto que ellos vienen con un permiso de trabajo. Mi idea es que se juntaran, como dice el artículo, los que estemos interesados en ayudarle a estos trabajadores y que se haga una coalición. Allí pueden participar, como dice el artículo, organizaciones comunitarias, sindicatos, medios de comunicación y otras entidades que entiendan la necesidad de estos trabajadores. Y desearían ellos quedarse con residencia o no. Para mí eso sería... Muchísimas gracias por abrir esta conversación, se lo agradecemos. Y ahora mismo le preguntamos a nuestros invitados qué opinan de lo que dijo. No estoy segura que lo hayan escuchado completamente por un tema técnico, así que lo voy a repetir. La opinión de nuestro oyente, dice él, recientemente salió una noticia en la que se ofrecía 1,000 cupos para que personas que trabajan en construcción se regularicen en términos de migración aquí en Canadá. Entonces lo que dice él es, ¿por qué no? Y con más derecho deberían tener esa opción los trabajadores migrantes agrícolas, dice él. Además dice, ¿cuál sería la ruta? Podrían unirse varias organizaciones para solicitar esto. Es la opinión de nuestro oyente. Luisa, padre, ¿qué opinan? Sí, este anuncio salió el 20 de enero. Es el tercer año que se hace de regularizar a los trabajadores de la construcción. Solamente es en el GTA, en el Greater Toronto Area. Este año doblaron el número de aspirantes a 1,000, de 500 a 1,000. No es suficiente. 1,000 trabajadores es súper poquito. Al final son más de medio millón de personas sin papeles aquí en Canadá. Entonces, hemos tenido, gracias a la petición que hemos hecho, casi todas las uniones, casi todos los sindicatos, casi todas las grupos de fe, muchísima gente, muchísimos ciudadanos canadienses han apoyado esto. Tenemos más de 23,000 firmas apoyando esta petición. Entonces tenemos que seguir, como dijo me parece que era Ramón, el nombre de la persona. René. Como dice René, tenemos que seguir empujando y seguir invitando. Si somos parte de algún sindicato, quizá traerlo a la reunión de nuestro sindicato y que los sindicatos hablen. En el caso de los trabajadores agrícolas, parte de su contrato es que no pueden tener sindicato. Entonces ahí es donde venimos
nosotros y ellos siguiendo nosotros el liderazgo de los trabajadores para continuar por la lucha de los derechos, de la igualdad de derechos y el estatus de residencia para todos. Nos ha sido una buena introducción, Luisa, también para preguntar si es que la audiencia que nos está escuchando conoce o requiere de servicios por lo menos de asesoría o quiere participar de estas iniciativas que tienen, ¿dónde las pueden encontrar? ¿En qué página web? ¿A qué teléfono podrían pedir información y más? Sí, puedo compartirles la página de internet porque está algo larga, pero la fácil es migrantrights.ca o me pueden llamar a mi teléfono por WhatsApp, es 647-807-4722 y el apoyo es si tienen dudas de migración, si tienen algún problema laboral, legal, también los podemos conectar a diferentes organizaciones por todo Canadá que los puedan asesorar con esas cosas que necesiten apoyo. Pero de nuevo tenemos también contacto con los trabajadores, los estudiantes internacionales. Una vez que se contacte conmigo, yo los puedo conectar con la persona indicada para que los apoye y empiece a tomar acción. O si tiene solamente dudas, también puede conectarnos y con mucho gusto les referimos a un lugar donde sea seguro, que puedan, perdón, decir su estatus y que no hay ningún problema y ser honestos y decir, bueno, esto sí se puede, esto no se puede por el estatus, pero vamos a seguir tomando acción. Eso es tan importante, ¿no? Saber que estos son espacios seguros para las personas en cualquier condición, en cualquier situación migratoria en la que se encuentren. También en el caso suyo, Padre Antonio, ¿verdad? Cualquier situación migratoria pueden asistir sin problemas. Claro que sí, pueden ir a nuestra página web, nuestro sitio web es migrantfarmworkers.ca, migrantfarmworkers.ca o nuestra página de Facebook, Migrant Farm Workers Project. Ahí va a encontrar, si va al website, si va a nuestra página web, va a encontrar todos los servicios, programas y también nos puede enviar un mensaje. Y si va a nuestra página de Facebook, también por Messenger, por WhatsApp, el número que le di, nos puede conseguir. Como le dije, si es de índole legal, hacemos automáticamente un referido a la clínica legal de St. Catharines y estamos seguros de que ahí le van a apoyar. Y cualquiera de nuestros programas están abiertos a los trabajadores agrícolas migrantes. Y hemos dicho que hemos apoyado también, se han dado casos que no son trabajadores agrícolas migrantes, han tocado nuestra puerta y también le hemos apoyado en lo que hemos podido porque tenemos que ser y somos llamados a ser solidarios y solidarias. Así que, aunque estamos para servir a esta comunidad de trabajadores agrícolas migrantes, hay otros que han tocado y hemos apoyado en lo que hemos podido. Y un llamado, y gracias a René que dio su opinión y llamó, y hacemos un llamado a los latinoamericanos que hemos hecho de Canadá nuestro país, los que somos residentes permanentes o nos hemos naturalizado canadienses, tenemos un deber con nuestros colegas latinoamericanos que estén aquí irregular o estén en el programa temporal de agricultores, los que hemos inmigrado, no nos podemos olvidar. Tenemos que ser solidarios y solidarias con nuestros hermanos y hermanas, y no porque ya yo conseguí y soy residente permanente, me voy a olvidar o ya a ese tema no le voy a prestar atención. Al contrario, necesitamos que nuestros hermanos, hermanas latinoamericanos, latinoamericanas, que se han naturalizado, que son canadienses y votan, y a los que son residentes permanentes, que se unan a apoyar esta causa de residencia permanente para todos y todas, y a nuestros hermanos, hermanas, agricultores, agrícolas temporales. No me queda más que agradecerles de verdad de corazón, tanto por las reflexiones, porque nos dejan muchos insumos, como decía al inicio del programa, estos son insumos para luego tener nuestras propias conclusiones, pero es importante con estas distintas visiones. Agradecerles. Me están pidiendo por WhatsApp, me dicen, por favor, repita los números más despacio. Yo me voy a quedar dejándoles los números un poquito más despacio, invitándoles también a que si es que no alcanzamos a decirlo al aire, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales y ahí también les estaremos dando la información, enviándoles los links que ya me va a compartir también Luisa. Y bueno, no me queda más que decir gracias, Luisa, Padre Antonio, de verdad, mil gracias por habernos acompañado.
Gracias. Muchas gracias a todos y estatus para todos. Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.